Bueno, y seguimos en este Políticamente Directo. Oye, buena entrevista de Gaspar Riva. Ya viene Juan Sutil, ¿ah? Viene Juan Sutil también como invitado al día de hoy de este Políticamente Directo de este fin de semana previo al 21 de mayo. Como que me tenían desencajado con ese feriado del 21 de mayo, ¿sí? Pero viene un buen feriado para descansar. Estamos conectados con la diputada Camila Musante. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida a Políticamente Directo a buenanoticia.cl. Hola Jorge, bien contenta de estar en este programa políticamente directo. Me recuerda, yo hice un programa el año pasado muy breve, se llama Políticamente Incorrecta. O sea, nosotros la verdad que le íbamos a colocar políticamente incorrecto. Le queríamos colocar así. No, Pero me dijeron, no, digamos políticamente directo, ya que sí, sí. Po. Pero bueno, es como, tiene ese juego de palabras. Uno dice, no, es sí, sí. políticamente, sí, políticamente correcto. Bueno, pero así estamos. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos en el Congreso Nacional. Hoy día tenemos una sesión especial. Se están viendo hartas comisiones investigadoras que son muy importantes, ¿no es cierto? Ahí está el caso Procultura, el caso Monsalve, hay comisión investigadora por una situación en el río de Higuillín, o sea, va a ser, la verdad es que una jornada donde nos ponemos al día con las comisiones investigadoras que la gente siempre dice, pero bueno, ¿qué pasa con esas comisiones? Nunca se votan o todo queda en nada. La Cámara decidió sesionar especialmente el día jueves para sacar adelante las votaciones de los informes, que es el resultado final de las comisiones investigadoras. No, y eso es muy bueno. Y sobre todo el tema procultura. Bueno, diputada, usted cuestionó duramente las ciertas filtraciones, ciertos llamados, y sobre todo del jefe del segundo piso, o ex jefe del segundo piso, el señor Crispi, quien llamó directamente a controlarla a usted. ¿Ah? Como dijo el señor Crispi, dijo, a ver, controlemos a la diputada Mosante. Usted acusó matonaje y amedrentamiento. Cómo ve esto? Porque son pocas las personas, justamente, de su sector, que han salido a criticar duramente el proceso y cómo ha manejado el gobierno el tema de procultura. Sí, a ver, yo quiero ser como bien enfática y dar un poco de contexto de mis dichos. Lo que pasa es que yo creo que como parlamentaria tengo el deber de fiscalizar, ¿ya? Y en eso no hago diferencia como por colores políticos, digamos. Entonces, en algún momento o en más de una ocasión, presentamos oficios que iban dirigidos al señor Crispi para que diera cuenta de sus reuniones, en particular de sus reuniones con la empresa Huawei, que fue cuestionado, ¿cierto? Si es que había o requería pasar por ley de lobby o no. Entonces, quisimos saber más al respecto y al parecer ese fue el oficio que a él le molestó profundamente y luego él da estas declaraciones, ¿verdad? Donde dice, habla por teléfono y pide que me controle, incluso cuestiona mi comportamiento como diputada. Pero Y la verdad es alguna, que eso a mí eso, me parece bien, bien, no solamente, como lo dije, matonaje, amedrentamiento, fuera de lugar, sino que una falta de respeto a quienes hacemos nuestro trabajo parlamentario con un alto compromiso. oiga, diputada, ahora, porque esto lo dijo, ¿cierto? Pero alguna vez, alguna persona a usted la ha llamado, la llamaron por este caso, oiga, diputada, oye, Camila, por favor, baja la revolución. ¿Te llamaron No, directamente? Nunca. no, no, yo me enteré de esto por la prensa, igual que ustedes. Entiendo el contexto porque recuerdo perfectamente como lo que está ocurriendo a nivel país. En diciembre del año pasado, cuando sucedió esto de que se dio a conocer de las reuniones de Crispi con la empresa Huawei, a mí y al diputado Araya no nos pareció que al menos por transparencia no se hubiese registrado por lobby la reunión. Y bueno, presentamos un oficio para que se aclarara el asunto, sabiendo que quizás ese oficio podía generar molestia, pero que era lo correcto. Y ya, al igual que tú, Jorge, y que todo Chile, nos enteramos de cuál fue la reacción del entonces jefe de asesores del segundo piso de la moneda, sobre todo respecto a mi persona, que se refirió en muy malos términos. Y con esto no quiero sonar como que me estoy tirando al suelo ni nada por el estilo, yo soy política. Pero creo que también hay que tener respeto por la labor parlamentaria
y estas actitudes de matonaje, estas actitudes de amedrentamiento, a mí me parecen que están absolutamente fuera de lugar. Yo me las hubiese esperado, por ejemplo, de la mafia de Hermosilla y compañía. Sí, Me la hubiese... me llamó la atención, diputada, que usted haya llamado la mafia de Hermosilla. Sí, porque claro, pero en el fondo aquí cuando el Frente Amplio también dice de espionaje telefónico, también, ¿usted cree que no, será espionaje telefónico lo que hace justamente el fiscal Cooper? A ver, yo por lo mismo, Jorge, te decía hace un rato, cuando califico la manera en la que se refirió el señor Crispy hacia mi persona, lo último que busco es tirarme hacia el suelo o jugar un papel de víctima, nada por el estilo. Solamente que quiero que se ponga un límite de respeto al trabajo y a la labor parlamentaria fiscalizadora. Y por eso decía, yo lo esperaría de las mafias, como por ejemplo la de Hermosilla y compañía, o las mafias que están detrás de hoy día las cúpulas del Poder Judicial o las mafias notariales. O sea, de ese mundo lo espero. No lo esperaría de quienes dicen que son hoy día perseguidos incluso por la Fiscalía, porque la presidenta del Frente Amplio, si no me equivoco, ella ha afirmado que están siendo perseguidos por el Ministerio Público, que hay un espionaje, que hay una persecución política solo contra el Frente Amplio, y yo la verdad es que me cuesta creer un poco eso. Primero, hasta donde yo sé, el Frente Amplio no es titular hoy día, ni ha presentado querellas penales, ni ha buscado perseguir las responsabilidades judiciales de los mayores casos de corrupción de nuestro país, como para que haya un ensañamiento particularmente con ellos. De hecho, es más, las banderas que en algún momento enarbolaron, que era la lucha anticorrupción, hoy día han quedado en discursos, pero mucha agenda legislativa o acciones concretas, como por ejemplo querellas penales, etcétera, no las hemos visto que han venido del sector, han venido de otros sectores del progresismo, ¿cierto? Están los diputados socialistas, yo también soy parte de Usted varias misma. aristas. Exacto, yo misma, pero habemos varios actores políticos, pero entiendo que nadie de ese mundo está tan involucrado y preocupado por perseguir, digamos, las trenzas de corrupción. Entonces, Ahora, como en el que tema de hagamos estas afirmaciones de persecución me parece que también se aleja un poquitito de la realidad. ahora, y cuando se conocen las filtraciones, por ejemplo, de la conversación del presidente Boric, ¿es cierto?, con la ex esposa de Alberto Larraín, y uno le da crédito, ¿cierto?, a esos chats y ve los chats del presidente y lo ve bastante perdido. ¿Realmente estaba tan perdido el presidente de saber de Procultura que hasta pregunta el presidente si Procultura poco menos se hacía o no hacía la pega? Yo creo que era una preocupación genuina del presidente, a mí me da esa impresión. Tampoco soy tribunal como para poder determinar cuál es la verdad en este caso. Creo que le corresponde a los tribunales de justicia determinar la verdad judicial, más allá de las especulaciones o los juicios que uno puede hacerse. Pero a mí me parece que al presidente no lo han acompañado mucho sus asesores. Yo lo dije en su momento respecto del señor Crispi, que a diferencia del presidente que dice, yo quiero enfrentarme a la justicia como uno más. Yo no quiero que a mí me blinden, no quiero ningún tipo de privilegio. Estoy absolutamente disponible y no tengo nada que esconder. Mientras que nos Sí, enteramos que Crispi sí. estaba pidiendo blindaje. O sea, a propósito de eso, aparece mi nombre y otras cosas que nos vamos enterando sobre estas actitudes que no tienen nada que ver con una posición de transparencia, ¿verdad? También de renuncia a los privilegios, de entender que la igualdad ante la ley tiene que aplicarse para el presidente. Entonces yo creo que en ese sentido el presidente Boric ha marcado una línea que no ha sido muy correspondida por sus Sí, asesores o por usted, quizás por usted, su usted grupo está más más con la línea del afines o presidente en cercano. el fondo. Le gusta más la línea del presidente que la línea de los asesores. Y en eso Por ha sido clara. Sí. supuesto, sí. Por supuesto, yo siempre defendí al presidente porque me parece que él está en lo correcto en tener esta actitud. Creo que siempre ha exigido también que haya una actitud de la máxima transparencia y creo que ha tenido asesores poco leales que no lo han seguido y que incluso, y digo poco leales porque al no seguir finalmente esta instrucción, este mandato que nos da a todos el presidente de la República, Gabriel Boric,
lo que hacen es también manchar su nombre o poner en juego su reputación. Entonces, yo eso lo veo como una deslealtad, lo he dicho varias veces, pero creo que la actitud del presidente es absolutamente correcta porque nadie debiese estar blindado ante la justicia. Y me parece muy bien que él tenga esa actitud de decir, tengo todo el ánimo de colaborar, no quiero ningún tipo de privilegio ni de protección especial y quiero ser como finalmente alguien que colabora con la investigación, no una traba, ni una obstrucción, ni nada por el estilo. Entonces, bien, buena actitud, ojalá que esa fuera seguida por el resto también de, no solamente de sus asesores más cercanos, sino también de su partido, ¿no? Eso le pregunto yo a usted directamente, porque ¿qué esperamos hoy día de diputado del Frente Amplio? Tenemos al diputado Diego Ibáñez. ¿Se acuerda cuando el diputado Diego Ibáñez salió a hablar en contra de los aportes de plata que daba Sutil, ¿cierto? De hecho, Juan Sutil viene a nuestro programa en un rato más y vamos a conversar de esa línea de tiempo. ¿Qué esperaría usted de sus pares? Y además sus socios políticos, porque ustedes van en la misma coalición o van a ir en la misma coalición, ¿cierto? ¿Qué esperaría usted de sus pares y de sus socios políticos del Frente Amplio que funcionaran, o cómo esperaría que acataran o ayudaran a la justicia, en este caso Procultura? Porque parece, como se ve, que no están muy colaborativos. O sea, primero que renuncien a esa actitud infantil de culpar a los demás partidos o a todos los demás y no hacer un mea culpa o también asumir las responsabilidades a propósito del caso Procultura. A mí me llamó profundamente la atención los dichos de la presidenta del Frente Amplio. Ella dice, no, este caso no tiene nada que ver con nosotros porque resulta que el gobernador de la región metropolitana es ex militante de la democracia cristiana, por lo tanto, la culpa la tiene absolutamente la democracia cristiana y es no se entiende en Sí, absoluto, o sea, no se entiende en absoluto el tratar de encapsular por la militancia o ex militancia de quienes estén involucrados en Procultura y el mismo Alberto Larraín, ¿no? Que fue militante de la DC. Entonces, me parece que eso es también tratar de engañar a la gente, o sea, la gente se da cuenta y yo creo que ningún partido político está exento de tener integrantes que puedan participar de actos de corrupción. O sea, eso es una realidad. Lo importante es cómo se manejan esos casos. Lo mismo que las instituciones. En todas las instituciones vemos que lamentablemente hay casos de corrupción. Pueden ser en algunas más, en otros menos. Pero lo importante es cómo se actúa frente a esos ¿y cómo se casos, enfrentan? cómo se Exactamente. responsabiliza a las personas, cómo se enfrentan y cómo no quedan en la impunidad. Pero el decir o el afirmar, no, nosotros somos absolutamente inocentes y absolutamente como puros o limpios. Yo creo que el sostener esas afirmaciones después de Democracia Viva, después de que existe una diputada hoy día formalizada con arresto domiciliario, yo creo que hoy día no es lo correcto, sobre todo si se quiere precisamente proteger a las instituciones, proteger la democracia y avanzar más fuertemente en una agenda anticorrupción. Entonces, yo creo que lo mejor, lo más sano en esto es decir, mira, en todos los partidos pueden ocurrir este tipo de situaciones, pero nosotros la enfrentamos de esta manera y vamos a tomar medidas más duras respecto de nuestra militancia si hay involucrados en el caso de Exacto. Procultura. Yo creo que, por ejemplo, esa sería una excelente señal y eso también sería coherente con las banderas de lucha que históricamente los voceros y los dirigentes políticos del Frente Amplio han levantado, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente el Frente Amplio, muchos de sus diputados y los que personas, y sobre todo también hemos escuchado a Claudio Rego, al gobernador de Santiago, le están echando la culpa a la prensa, que la prensa es la que está transgiversando, está filtrando. Pero usted hablaba de corrupción y de los temas, hay poca gente, hay poco parlamentario, muy poco parlamentarios que toca este tema. Son muy poco tocados los conservadores de bienes raíces y muy poco tocadas las notarías. Usted conoce muy bien el tema. Cuando la tuvimos acá en la entrevista, conocimos su paso también por las notarías, ¿cierto? Y hace un tiempo atrás, justo al diputado Yarzo, calificaron de gravísimo los pagos de trabajadores del conservador de bienes raíces a asesores con vínculo en el Congreso. Explíqueme esto, porque claro que uno dice que es gravísimo, pero ¿por qué se está produciendo esto? Bueno, existen trenzas de poder entre el conservador de bienes raíces, las notarías y los integrantes de las
cortes, sobre todo las cortes de apelaciones y supremas. Y existe también, por cierto, trenzas de poder entre los ministros de Corte Suprema y apelaciones y parlamentarios, sobre todo en el Senado, aunque también existen en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que nadie quiere entrar, ¿cierto?, en esa disputa porque hay una suerte de triángulo, como lo explicaba yo, notarías Sí. conservadores, ministros de Corte de Apelaciones Suprema, Congreso Nacional, donde hay un tráfico de influencias para los nombramientos, por otro lado se devuelven los favores con votaciones y así, y entonces evidentemente nadie quiere entrar a fiscalizar, pero a mí me parece, Jorge, que lo más importante es hoy día asegurar que la gente deje de ser abusada económicamente, sobre todo por las notarías, y quiero decirlo muy clara y Eso concretamente, por los valores que porque cobran la notaría. por los, por los valores, porque los valores no corresponden. Y yo escuchaba a la notaría Runchera, que ella estuvo participando del matinal del Mega, Ya, donde yo tuve oportunidad también de hablar después de ella, y ella decía, ¿por qué no existe un sistema digital? ¿Por qué no avanzamos hacia una implementación más masiva de la firma electrónica exacto. avanzada? Eso permitiría reducir muchísimo los costos de los trámites notariales. Eso como una primera cosa. Y como una segunda cosa, mientras no se avanza en un sistema de digitalización, ¿por qué las notarías no pueden cobrar lo que tienen que cobrar? Porque eso está normado. Está en dos decretos. Está en decreto de el Pero año quién debiese 94 fiscalizar, del Ministerio de quién Justicia. debiese fiscalizar, diputada, que la notaría Ahí cobren? viene, ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Y ahí hay un decreto del año 2020, el 200, si no me equivoco. Pero bueno, el tema está que los que fiscalizan a las notarías es hoy día un ministro en Claro. visita de la Corte de Apelaciones de asiento respectiva. Entonces, por supuesto, y ahí este triángulo que yo les mencionaba antes empieza a cobrar más sentido, ¿no? Son los ministros de las Cortes de Apelaciones los que arman la lista con una terna, o sea, tres, que dicen, estos son los candidatos a notario, y luego elige el presidente de la República. Y Ahora, luego son los mismos ministros, ¿verdad?, de Corte de Apelaciones, uno que designan para una notaría para que vaya a fiscalizar, por ejemplo, a pedir el repertorio, a pedir que estén todas las copias de los finiquitos, a ver que la tabla con el cobro de valor esté en un lugar visible, que lamentablemente ocurre, pero la gente no sabe cómo se hace el cálculo, entonces al final igual les terminan cobrando cualquier precio y así. sí, no, son muy pocas las notarías y de hecho, mira, nosotros, buena idea nos dio, diputada, vamos a dar una visita por todas las notarías de la región de Valparaíso para ver si efectivamente cumplen o no cumplen con la tabla de precios, porque es impresionante. Y esta triangulación, y yo la felicito que usted se atreva justamente a meterse en un tema que es bastante tabú. Los conservadores de bienes raíces y los notarios, cómo son nombrados, cómo esas triangulaciones que hacen, es un tema tabú. Ahora, lo preocupante es lo que usted decía de los asesores, porque por qué trabajadores del sindicato 2 del Conservador de Bienes Santiago tendrían asesores contratados que trabajan? O sea, en el fondo, este sindicato, lo que yo entiendo, le paga a asesores que trabajan con diputados justamente para que este proyecto que busca reformar la actividad, el nombramiento, no avance, que quede estancado. ¿Eso es? Sí, así es, así es. Y también te comento más, Jorge. Yo soy de la comisión mixta por la reforma que modifica el actual sistema de nombramiento de notarios, y nosotros hubiésemos esperado que allí se apostara por una digitalización de los servicios notariales, que al menos existieran normas que dieran luces de que hay ganas de querer establecer un sistema 100% digital para las notarías como ocurre en otros lugares del mundo. Hoy día son los O notarios, de empezar, son los mismos notarios los conservadores de bienes raíces, entonces lo que no quieren este sistema digital, ¿cierto? o sea, hay algunos que sí, tengo que ser muy justa. Hay algunos notarios y conservadores que sí quieren este sistema digital, pero la gran mayoría, por cierto, que no, que se opone,
porque va a significar una merma considerable a los bolsillos y de hecho yo creo que también existió oposición a que se pudiera dividir el conservador de bienes raíces de Santiago, como Sí, po, acordamos en la comisión mixta, sí, una po. discusión bastante Ese, el, polémica, el por conservador de cierto, bienes porque al raíces final Santiago es un tesoro. ¿Dónde vive el sí, conservador? Las lucas que ¿cuánta plata gana el conservador? es muchísimo dinero, Muchísimo Jorge, dinero. pero más allá de la cantidad de dinero que ganan, que es una cosa bastante impresentable, yo creo que también hay otro elemento y es que cuánto tiempo pierde una persona en un trámite, en una Notaría, sí. notaría. El Y se lo puede conservador, hacer en tengo que línea. decir que para ser justo, el conservador de bienes raíces de Santiago sí presta un buen servicio, que es rápido y envían rápidamente los certificados por correo, no hay ningún problema en ese sentido. Pero a veces las notarías se te puede ir la vida, la mañana completa, un día completo en una diligencia y además pagando un ojo de la cara. Entonces, ahí yo hubiese esperado que el gobierno, sobre todo, se la hubiese jugado, hubiese apostado por avanzar hacia un sistema digital que beneficia a los usuarios, porque al final uno tiene que pensar en eso, en que la gente deje de ser abusada económicamente. Y nosotros vamos a ir en busca de esos vínculos justamente con los asesores del Congreso. Oiga, diputada, muchas gracias por este contacto con Políticamente Directo. Vamos a estar atentos ahí a los conservadores, atentos también lo que pase con el fiscal Cupe, las investigaciones y por supuesto agradecido. Y esta es su casa, cuando quiera, estamos en línea. Bueno, Jorge, que estén muy bien, que tengan buena mañana. Muchas gracias Chau. con la diputada Camila Musante en Políticamente Directo. Nosotros seguimos avanzando. Ya viene Juan Sutil, expresidente justamente de la Confederación de Comercio. Lo vamos a tener, está en Estados Unidos. Juan Sutil, lo vamos a tener en un contacto directo porque Sutil le responde a Diego Ibáñez.